nivel mundial estamos usando más energía que nunca, pero la mayor parte de la energía que usamos, más del 80%, proviene de combustibles fósiles. Es más, el uso total de energía a nivel mundial está aumentando a medida que la población continúa creciendo y a medida que el desarrollo creciente aumenta de manera similar el consumo de energía. En esta gráfica podemos ver cómo a partir de la revolución industrial se ha venido produciendo este crecimiento acelerado en diferentes etapas de desarrollo. Entre 1850 y 1900 vimos el comienzo de la industrialización de la economía occidental con una mezcla dominada por biomasa, particularmente carbón. Luego, entre 1900 y 1950, vivimos la expansión global del transporte con una mezcla de uso de carbón y petróleo. A partir de 1950 se presentó un crecimiento sin precedentes en los estándares de vida, con la masificación del uso de energía eléctrica en la vida diaria de las personas. Luego, entre 1990 y 2015, vimos una rápida industrialización de China, ofreciendo productos a todo el mundo a bajo costo, con una mano de obra intensiva y con un alto consumo de mezclas de carbón en sus fábricas. Finalmente, lo que estamos viendo hoy es una tendencia a la estabilización en el uso de energía y al parecer una tendencia hacia nuevas fuentes energéticas. Pero de esto hablaremos más adelante. El mundo moderno funciona entonces con energía y nuestro alto nivel de vida depende de ello. Sin embargo, la mayor parte de la energía que obtenemos hoy proviene de combustibles fósiles. Y esto tiene dos grandes problemas. El primero es que el uso de combustibles fósiles conduce al cambio climático. Y si queremos evitar el cambio climático a gran escala, probablemente tengamos que reducir la cantidad de combustibles fósiles que utilizamos hoy. El segundo problema es que los combustibles fósiles son un recurso finito. Entonces, si estamos hablando en el contexto de la sostenibilidad, podríamos preguntarnos, ¿hay suficientes recursos? Y si no hay suficientes, ¿tenemos fuentes de energía alternativas, como fuentes de energía renovables que podamos usar para reemplazarlas y satisfacer esa necesidad? Las fuentes de energía renovables son aquellas que no producen emisiones de dióxido de carbono al mismo ritmo que los combustibles fósiles, pero tradicionalmente han sido más costosas. Como consecuencia de ello, hoy son una pequeña parte de nuestra cartera de energía. Hagamos el siguiente ejercicio. Imagina la fuente de energía perfecta. ¿Qué características tendría esa fuente? Podríamos decir algunas cosas, como que sea abundante, que sea sostenible, que sea barata, que esté concentrada, que sea segura, que no contamine y así sucesivamente. Por lo tanto, hay toda una serie de cosas que una fuente de energía perfecta tendría. Claro, no vivimos en un mundo perfecto, por lo que no conseguimos elegir todas estas cosas. El problema de los combustibles fósiles es que carecen de ciertas cualidades que deseamos. No son sostenibles y son contaminantes. Por lo tanto, tal vez al movernos a energías renovables, podamos encontrar nuevas fuentes de energía que sean sostenibles, no contaminantes y que quizá tengan otros atributos útiles, por ejemplo, que sean más seguras. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es la mayor fuente individual de electricidad renovable? La respuesta correcta es la hidroelectricidad. Y no es una tecnología de vanguardia. Aproximadamente el 70% de la energía en Colombia, por ejemplo, proviene de fuentes hídricas. Y la mayoría de estas hidroeléctricas funcionan desde la década de los 80, como la de Chivor, inaugurada en 1982, o la del Guavio en 1992. Esta es una fuente de energía limpia, sin embargo, existen impactos ambientales que se derivan de su uso, como por ejemplo cambios en los ecosistemas de los ríos y en particular afectación a los ciclos de vida de los peces. Además, pueden generar problemas de funcionamiento que afecten intempestivamente poblaciones y ecosistemas, como lo ocurrido con la represa de Hidroituango en 2018. De hecho, en muchos lugares del mundo el desmantelamiento ahora se ve como un bien ambiental, para ayudar a que los ecosistemas locales se recuperen. Entonces, ¿qué hacen? Eliminan las presas. Y es que la mayoría de los principales ríos del mundo están hoy represados, y entonces no hay mucho alcance para aumentar la cantidad de hidroelectricidad producida. Por lo tanto, la hidroelectricidad no puede ser el puente entre nuestro uso actual de energía y un futuro de energía renovable por sí solo. Otra sugerencia, por ejemplo, son las células solares fotovoltaicas o la energía solar fotovoltaica. En este momento, esta es una pequeña fuente de energía en todo el mundo,
pero quizás la energía solar sea una forma potencial de resolver el problema de las energías renovables. Respaldando este argumento, podemos ver que aunque la energía solar actualmente no es una parte muy importante de la ecuación, es una fuente de energía de rápido crecimiento. La energía solar no solo está creciendo exponencialmente. En 2011 la cantidad de energía instalada producida por electricidad solar aumentó en un 73%, y en los últimos 5 o 6 años la cantidad total de electricidad solar se multiplicó por 10. Si se puede confiar en esta tendencia, podríamos ver rápidamente que la energía solar se convierte en una parte importante de las carteras de energía de los países industrializados. Del mismo modo, la energía eólica también está creciendo muy rápidamente. Se ha duplicado aproximadamente cada 3 años durante la última década, y actualmente se produce 4 veces más electricidad a partir de energía eólica que a partir de energía solar en todo el mundo. Entonces la energía eólica es aún más importante en la actualidad cuando hablamos de fuentes de energías alternativas o renovables. Sin embargo, la energía eólica sigue siendo una pequeña parte también de las necesidades eléctricas de la mayoría de los países. Uno de los impulsores de todo este crecimiento es una mejor tecnología, especialmente para las células solares. A medida que mejora la tecnología de células solares, se vuelve mucho más eficiente. Entonces, capturan rayos de sol mucho más rápido para convertirlos en electricidad. Al mismo tiempo, el precio de una celda solar ha ido disminuyendo año tras año durante décadas. Entonces, si esta tendencia continúa, podríamos ver que las células solares se vuelven más competitivas en costos con los combustibles fósiles en aproximadamente unos 3 o 4 años. Ahora, no está claro que esto suceda, pero algunas personas piensan que la caída actual de los precios de las células solares se debe a la sobreproducción. Veremos quién tiene la razón. Sin embargo, las energías renovables tienen también algunos problemas. Como se mencionó antes, dependen de los procesos naturales. Dependen de que el viento sople, dependen de que el sol brille, por lo que no se puede confiar en ellos como una carga base para las redes de energía actuales, debido a los ciclos de vientos y de luz y noche. Entonces, con los precios actuales, la única razón por la que estamos viendo este gran crecimiento es por el apoyo del gobierno. Incluso con las recientes reducciones de costos, la energía solar es de 3 a 4 veces más cara que las fuentes tradicionales de energía eléctrica. Por lo que claramente, si intentáramos hacer un cambio hacia, digamos, la tecnología solar fotovoltaica actual, estaríamos pagando mucho más por la energía que usamos. Además, no podemos construir plantas de energía cerca de las personas que los usan. Esto es importante porque perdemos energía cuando tenemos que transmitirla a través de una red eléctrica. Algo que considerar también es que pensar en más energías renovables requiere pensar en el uso de más tierra. Si tenemos un país pequeño y denso, es posible que no tengamos el espacio necesario para instalar los parques eólicos o los paneles solares para producir suficiente electricidad para alimentar todas las necesidades del país. Del mismo modo, los biocombustibles son muy intensos en tierra y pueden desplazar la tierra que podría usarse, por ejemplo, para cultivar alimentos o para otras actividades. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿es posible avanzar hacia un futuro de energía renovable? Yo creo que es probable que lo sea, pero tendremos que aceptar algunos cambios. En primer lugar, llevará tiempo realizar la transición de una red a otra. Y en segundo lugar, la mayoría de estas nuevas fuentes de energía renovable consumen mucho espacio y por tanto necesitarán mucha más tierra. Por lo que algunos países, entre esos Colombia, pero también Estados Unidos, estarían mucho mejor situados que otros países como Gran Bretaña o Alemania, que son más pequeños. Además, parece bastante claro que los precios serán un poco más altos, al menos por un tiempo de transición. Finalmente, tendremos que ser más eficientes con el consumo de energía. Lo bueno es que ya hemos transitado un buen camino hacia la eficiencia. Si pensamos, por ejemplo, en la iluminación eléctrica, podemos ver el camino que hemos recorrido en este tema. Inicialmente usábamos velas para generar luz, las cuales tenían muy poca eficiencia y duración. Luego vinieron las bombillas incandescentes. Más recientemente vimos la adopción de bombillas fluorescentes y luego los diodos emisores de luz LED se han utilizado en la iluminación comercial y doméstica. Estas 3 bombillas producen cantidades similares de luz, pero utilizan cantidades de energía radicalmente diferentes.
La bombilla incandescente utiliza aproximadamente 4 veces más electricidad que la bombilla fluorescente, que a su vez utiliza el doble de energía que una LED. Entonces podemos obtener el mismo producto, es decir, la misma cantidad de luz por menos energía. En esta siguiente gráfica vemos una perspectiva de cómo puede comportarse la demanda de energía en los próximos 30 años. Ahora, de los principales tipos de energía, vemos una rápida captación de renovables que sustituye la baja eficiencia de los combustibles fósiles. Esto ocurre porque vemos cada vez mayores inversiones en el desarrollo de tecnologías renovables que las hacen más eficientes y más baratas, mientras que el nivel de desarrollo de los combustibles fósiles se estanca haciéndolos más ineficientes y también más costosos. Entonces lo que se observa es un aumento del porcentaje de participación de las energías renovables hacia un 25% para el 2035, y hacia el 2050 se ve un aumento mayor en las energías renovables, representado en más o menos un 34% del total de la mezcla, mientras que el carbono disminuye un 14%. Algo que es importante notar aquí es que el gas se mantiene estable durante el tiempo. Es una fuente complementaria de energía que ayuda a dar estabilidad a la producción, dada la variabilidad de captación de energía solar y eólica, que, recuerden, provee energía cuando hace viento o cuando hace sol. Entonces, ¿cómo creen que se comportarán las emisiones de carbono si ocurren estos cambios en la matriz energética? Si el crecimiento en la demanda de petróleo y carbón disminuye sustancialmente, entonces las emisiones de carbono van a disminuir, ya que estos dos productos son los principales emisores de carbono. Otra tendencia que impactará la demanda de energía es el consumo de electricidad. En esta gráfica vamos a ver la tendencia del consumo de electricidad para 2050. A partir de las fuerzas actuales que están presentándose, como el aumento de estándares de vida en países emergentes, se prevé que el consumo de electricidad se va a doblar hacia el 2050, en donde la energía renovable va a participar con un 50% de la generación en el 2035. Si lo miramos por sectores, vemos cómo el mayor impacto del consumo lo va a tener de la electricidad se va a ver en el transporte terrestre. Esto será posible no solo por el compromiso político, sino también porque el desarrollo de tecnología va a permitir que el costo de las baterías electrovoltaicas disminuya significativamente. Va a pasar de $220 a más o menos $73 por kilovatio hora. Esto es casi una tercera parte, y esto va a ser en el periodo entre 2017 y 2030, haciéndolo mucho más viable para los productores de vehículos. En el siguiente gráfico, que representa la generación de electricidad a nivel mundial, observamos que para el 2020 los principales tipos de energía renovables presentes en la generación global de energía son la hidroeléctrica, en azul claro, y la eólica, en verde. También vemos una pequeña participación de la energía solar, en amarillo, para un porcentaje de renovables del 27% del total. Y vemos que las fuentes principales de energía hoy son el carbón, en azul oscuro, el gas, en gris, la energía nuclear también, con una pequeña participación del petróleo, para un total del 73% restante. Nuestro objetivo de alcanzar un nuevo futuro energético viable dependerá de expandir esa participación de la energía renovable. Si continuamos viendo este gráfico, vemos que es posible para el 2035 tener una participación de 51% de energías renovables en la generación de electricidad, en donde la energía eólica o la generada por corrientes de viento y la energía solar o fotovoltaica empiezan a tener una importante participación. Si seguimos esta senda, podría ser posible para el 2050 reversar completamente la participación de energías renovables a como la observamos hoy en la generación de electricidad, en donde el 73% de la energía generada en el mundo sería renovable y el 27% sería no renovable, dependiendo principalmente de la energía solar y la eólica, mientras que el carbón y el petróleo decrecen rápidamente, parcialmente por el boom de las energías renovables y parcialmente por la generación de tecnologías a gas con menores costos y menores emisiones. Si seguimos esta senda, para 2050 podríamos disminuir las emisiones de carbono en un 22%. Según este gráfico, las emisiones de carbono relacionadas con la generación de energía, que representan el 60% del total de emisiones, incrementarán hasta 2024, pero empezarán a disminuir a partir de ese año, gracias a la sustitución del carbón en el sector energético. Este sector equivale a alrededor de 6 gigatoneladas de emisiones. Este propósito, sin embargo, sigue estando lejos de la meta propuesta por el panel de cambio climático de limitar a 2 grados el calentamiento global.
y por lo tanto tenemos que tomar acciones más drásticas como cambios de comportamiento individuales, más conciencia ambiental si queremos lograr conservar nuestro planeta.